Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y te traigo en esta ocasión de Marvel Legends Series en unión con Magic the Gathering, que es una compañía que hace, bueno, una compañía, sino es una marca que hace juegos de mesa basado en tarjetas, que está muy chida. Si tienes oportunidad de jugarla, pues adelante. Yo la verdad lo jugaba hace mucho tiempo, pero dejé de jugarlo porque pues ya no tenía con quién jugar. Porque es como que un área muy selecto, un nicho muy selecto de personas o de gente que les gusta ese tipo de juegos. Y la mayoría pues no juega. Entonces yo vendí todas mis tarjetas, tristemente. Pero bueno, igual, si tienes oportunidad, juégalo, está muy chido, no te vas a arrepentir. Y pues bueno, ahora decidieron unirse con Marvel y sacar a este Spider-Man todo puteado. Que si lo conoces, si lo has visto antes, pues estás viendo algo distinto frente a cámara. Ahorita voy a decir qué es lo que es diferente. Antes de continuar, viene con una tarjeta, obviamente que pues si eres fan de este tipo de cartas, aquí está. Entonces aquí está la carta. Yo la verdad, si te fijas, ni siquiera la he pegado de aquí porque no me interesa por el momento, pero ahí lo voy a dejar. Porque ahorita pues ya, en lugar de ser rara, ahora se volvió una tarjeta súper ultra común. Porque pues todo mundo que consigue esta figura va a tener esta tarjeta y la va a vender si no le importa el juego. Entonces, por el momento ahí se va a quedar en su cajita. Muy bien, entonces de entrada vemos que este Spider-Man pues está todo puteado. Le falta la mitad del brazo, el parte del antebrazo, está todo roto de aquí. Pero el mío se ve distinto, ¿por qué? Porque obviamente yo le di una pintadita, porque todo eso que ves de blanco y todo eso que ves de sangre en algunas partes, y sobre todo en la cara, los lentes del Hombre Araña, yo se los puse. Entonces aquí vemos rápidamente cómo sí resalta bastante el sculpt, porque déjame decirte una cosa, todo esto que ves aquí de blanco está esculpido en la figura. ¿Por qué no lo pintaron? Ya sabes. Entonces yo dije, ¿por qué no? Ya lo compré, pues sin eso yo lo voy a pintar. Entonces yo me dediqué a detalladamente a pintarle con mucho cuidado las partes para que se vea chido. Y sí, honor a la verdad, no es por dármela de muy fregón, pero sí resalta mucho la figura bastante por el hecho de el sculpting que trae. Y además, pues aquí los lentes yo le puse ahí un poquito de pintura que está todo roto, todo craqueado, todo craquelado, todo, pues ya sabes, desvanecido y roto. Hubiera estado muy chido que no hubieran puesto este lente que se le vea el ojo. Hubiera estado bien chingón. Como otros sculpts que andan por ahí, de gente que se dedica a hacer sculpts de su propia invención y creación. Nos ponen aquí el mechón de Peter Parker que está saliendo, entonces está padre, está chido. Muy bien, entonces igual si tú quieres hacer lo mismo con tu figura, adelante, nada más pon aquí pintura blanca y después con un tono de un wash negro lo pasas encima para denotar que está usada y está sucia, al igual que la piel. Aquí si te fijas no está prístina, no está limpia, porque dije, güey, se está peleando con un chingo de gente, tiene que estar todo sucio. Entonces ahí lo ensució un poquito en la pintura, no está el tono de piel íntegro, sino está todo sucio. Entonces ahí lo tienes, a este Spider-Man todo puteado. Entonces la articulación pues es bastante mejorada, en mi opinión, en comparación con otros Spider-Mans, pero sí tiene detalles. El primer detalle que debo de comentar es la cabeza. No nos dieron un bendito ball joint, nos dieron un peg. Y eso es un error, en mi opinión. ¿Por qué? Porque, pues mira, ahí está. Spider-Man puede ver hacia arriba en esa dirección y se acabó. Hacia abajo era hasta ahí. Yo le puse un poquito de modificación en el cuello y ahora ve un poquito, ve aquí. ¿Sí? Entonces, si alguien aquí abajo ya no lo ve, ya me lo pito. Entonces, ahí siento que hubieran dado esa articulación mejor y hubieran hecho mejor esta figura, pero bueno, repito, ya sabes cómo son en Hasbro. Entonces, repito, o sea, el sculpting está muy chido, pero pudieron haber hecho mejor esta articulación para mejorar la figura. La figura en sí, digo, no está mala, pero pudieron haber mejorado ciertas cosillas. Otra cosilla que hubieran mejorado bastante es, por ejemplo, el paint rub. El mío, allá se despintó al momento de hacer la articulación hacia atrás. Si te fijas, el de la piel se va bastante bien y esta tarda por el sculpting que tiene. Como que está más lisa o está más resacado aquí adentro, no sé. Y el mío tiene ese paint rub ahí, no se alcanza a ver.
ahí se ve rojo. Pero bueno, te digo, son detallitos que pues la nachilla está como que muy salida, entonces no puedes ponerlo derechito, está, si te fijas, ligeramente encorvado hacia enfrente y no es la articulación del abdomen, es esto que hace que Spider-Man se vea así como echado para adelante. Entonces, detallitos como esos son los que dices, bueno, ok, está bueno. No me interpretes, estoy contento con la figura, pero pudieron haber hecho algo mejor. Muy bien, entonces articulaciones ya sabes, tiene articulación, ya hablamos del cuello, entonces pues, ya, check. Tiene ball joint en los hombros, lo cual permite que él pueda hacer la pose tranquilamente. Tiene butterfly joint, lo cual puede permitir que Spider-Man pues haga esas poses que un arácnido puede hacer. Tiene articulación del bíceps, tiene articulación doble en el codo, tiene articulación obviamente de pec y de bisagra en la muñeca. Tiene la articulación de diafragma arriba, lo cual permite que él pueda pivotear en este sentido y hacia enfrente y hacia atrás. Entonces ahí está hacia atrás y ahí está hacia enfrente. Ahora, cuando unes la articulación del abdomen con la del diafragma, pues logras que Spider-Man pueda inclinarse hacia enfrente con mayor rango y hacia atrás los dos pues de forma sobrehumana. Ahí está. Entonces él obviamente no tiene articulación aquí en la cadera porque pues ya te la dieron aquí arriba, entonces ¿para qué? Tiene articulación en la cadera. Ahora, debo de decir, mientras comienza la articulación, había muchos rumores de que se estaban rompiendo las piezas de aquí adentro y la verdad yo dije, no me chingues, a mí no me va a pasar. ¿Qué fue lo que hice? Pues lo abrí de patas a este vato, lo metí, lo revisé primero y sí, la articulación de aquí adentro tiene como un, no es un ball joint liso, sino tiene ángulos. Entonces eso permite que la figura pues tenga más vida, como te decía, la articulación más vida, pero a la vez, como está nuevo y es un tipo de plástico, pues no sé, como que más aguadito, entonces como que hace juego, ¿sí? Entonces eso puede permitir que se caliente la pieza de tanto estarlo moviendo y se pueda romper. ¿Qué fue lo que hice? Herví agua en una taza, lo metí, lo desarticulé de aquí, de las caderas, y lo que hice fue ponerle una gotita de silicón, no silicón para pegar, sino silicón lubricante, una gotita ínfima ahí adentro y luego puse la articulación y mira, ya se solucionó, ya no está, como te puedes dar cuenta, está rígida, ya se mueve con mayor sutileza y ves que pues la articulación está bastante bien, tiene drop down en la articulación, permite que pues tenga mayor rango de movimiento. Eso lo hice en ambas articulaciones, aquí está. Nada más ten cuidado de no ponérsela acá adentro, sino en la articulación de la cadera, o sea, del muslo, vaya, para que no se te aguade tanto la pieza del drop down. Muy bien. Lo mismo hice con el corte de aquí de la mitad del muslo, porque estaba bien duro. O sea, esto, haz de cuenta que, de hecho, ahorita no se cansa de escuchar. Hay un rechinido. Bueno, ese rechinido era impresionante. Haz de cuenta que era como un pillido de alguien asmático que tenía una crisis asmática que lo oías a distancia. Bueno, haz de cuenta que esto es exactamente igual. Entonces lo que hice fue lo mismo. Herví la pata, la quité, la desarticulé de aquí y le puse una gotita adentro y la volví a meter y mira, ya se mueve con bastante facilidad. Ya no batallas y por consiguiente ya no se te puede llegar a romper más adelante la articulación, lo cual es lo que a mí me preocupaba. Muy bien, después de esos consejitos vamos a continuar con la articulación doble en lo que es la rodilla y él no tiene, así tiene corte aquí en arriba de la bota, lo cual se me hace muy bueno, y tiene articulación de bisagra y ball joint y el de dulce. Entonces son articulaciones que en mi opinión deberían de incluir todas las figuras para que tenga más rango de movimiento el hombre araña, pero pues ya sabes cómo son las compañías que quieren exclusividad o no sé qué carajos quieran. Entonces, bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que viene Iron Man? Perdón, es que lo tengo aquí enseguida. Que hice el review anterior. ¿Qué es lo que tiene este Spider-Man de accesorios? Bueno, pues viene con un cambio de manos. Gracias, ya te vas a ir para enfrente. Que de puño a los ya conocidas, que son de las palmas extendidas, los dedillos extendidos. Que estos sí tienen articulación de bisagra, entonces permite que el hombre araña lo puedes poner en poses de que esté saltando o esté brincando así, en una marometa,
o diciendo, no, alto ahí, ya estoy bien madreado, ya detente. Una truce, una tregua, a truce. Entonces, es el tipo de manos de cambio y podemos cambiárselas y ponerle las otras que son las de el sweeping hand para echar sus telarañillas, lo cual está chida. Y ya, entonces es lo que viene con cambio de manos, es todo. Digo, está bien, o sea, está decente. A mí, en mi opinión, me hubiera gustado que nos hubieran dado un cambio de manos, por ejemplo, en esta, que es lo que yo hice. Aquí tengo rápidamente, nomás permíteme un segundo porque no me la traje para el review. Aquí está, que es esta mano, que es un cambio de mano de otra figura, que le queda perfecto. ¡Tarán! Entonces se ve bien chingón porque ya cambia tu figura, o sea, ya lo ves más dañado porque ya no tiene el guante, ya tiene la manilla descubierta, entonces se ve bastante bien, se ve muy chido y repito, queda con la estética de la figura que está todo golpeado. Esta mano no recuerdo de quién es, pero si tienes manos de color piel, y esta de hecho tuve la suerte de que casi sea el mismo tono, entonces se ve con madre. Entonces, si tienes cambio de manos de otras figuras, pónselas, vas a ver que tu figura cambia un chorro y le das más versatilidad a cómo se ve. Entonces, no contento con eso, nos dieron una cabeza de un Peter Parker, todo madreadillo. Yo le agregué un poquito más a la figura para hacerla más golpeadilla, la ensucié un poco y le añadí los rasguños ahí extra, los retoqué para que se vea más arañado, más golpeado, y la verdad sí se ve chido. Igual el sculpting está padre de la cabeza, pero me hubiera gustado que viniera así como que más desalineado, o sea, todo despeinadillo y todo madreadillo, para que quede con la estética del Spider-Man. Y obviamente pues viene con un escudo de telaraña que creo que es exactamente el mismo que nos dieron en el otro Spider-Man, en el Spider-Man Maximum, que es este. Yo en realidad le puse ahí un poquito de wash negro y blanco para que no se viera así, porque el color era así, o sea, transparente casi totalmente, pero dije, se ve raro. Entonces yo lo pinté un poquito y ahora se ve así, y lo cual se ve diferente, y pues a mi percepción, pues se ve mejor el Spider-Man así. Entonces, no sé qué opines, si te gusta o no te gusta lo que ves. Si dices, está mejor como antes, güey, le diste en la madre, bueno, pues déjame tu comentario. O dices, no, se ve chido, lo voy a hacer en el mío, pues adelante. Repito, ¿qué fue lo que hice? Wash con pintura negra y luego pintura blanca, y listo, te da ese realce de todo este detalle que tiene en la telaraña, porque la verdad está muy chida. Y como he comentado en videos anteriores, estos detalles se me hacen muy padres para pasarlos desapercibidos y que realmente no se vean, porque no le ponen wash a nada. Entonces yo se lo puse y se ve muy chingón. Y por último, no menos importante, pues viene con la telaraña. Una telarañilla así media, en mi opinión, que es esta, es transparente, es el mismo color de esta. Si te fijas, ahí está el contraste. Y esta pues viene aquí arriba para que lo puedas atorar en cualquier superficie, un clavito por ahí que tengas, un mueble o algo, y su vasito para que lo puedas atorar a la mano y el vato lo pongas a columpiarse como Itsy Bitsy Araña. Y bien, eso es todo por este video. Es lo que trae este Spider-Man madreado, Battle Damaged Spider-Man, el cual está muy padre, pero repito, sí tenía por ahí algunas partes que deben de mejorar. Mejoraron bastante muchas cosas, pero deben de incluir cosas que si ya funcionan anteriormente, pues tienen que dejarlas. Pero esperemos que las compañías comprendan esto más adelante y pues nos den lo que estamos pidiendo, ya que nosotros somos los que estamos pagando por estas bonitas figuras. Y bien, eso es todo por este video. Si te gustó lo que viste, ya sabes, déjame tu like, déjame tu comentario. Estoy atento a tus comentarios aquí en YouTube. Si te agradó lo que viste, ya sabes, déjame un like, déjame tu comentario, suscríbete al video y al canal. Y yo te veré pronto con otro review de otras figuras similares o iguales a esta. Así que ya sabes, yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.